Le mostramos los resultados. Esta es la proyección de votos válidos. Primer lugar para Luis Arce, tendría el 38.4%. En segundo lugar, Carlos Mesa con el 23.3%. Tercer lugar para Yanine Áñez con el 19.9%. En cuarto lugar queda Luis Fernando Camacho con el 8.1%. Chi Hyun Chun con el 5.8%. Le sigue Tuto Quiroga con el 2.2%. Feliciano Mamani con el 2%. Y el candidato de ADN con el 0.2%. Continuamos ahora con la opinión justamente de nuestros panelistas. Carlos, esto es la reporcentualización ya de todos estos votos. ¿Qué le dicen estos resultados? A ver, es difícil hablar de la reporcentualización porque, como dice José Luis, esto está muy disperso y además hay un montón de gente que no se sabe quién va a votar. Esto lo pone a Arce prácticamente ganador de la elección, pero prácticamente no te dice nada, ¿no? No te dice nada porque hay un montón de gente que todavía no sabe, no tiene su voto decidido. Entonces, a mí eso no me da nada. Sí, Susana, claro, dígame. A mí me parece que esta proyección del voto válido, y quería preguntarle a José Luis Gálvez si esta es una exigencia que pone la Corte Electoral. Es una exigencia, pero, claro. Pero de todas maneras es una exigencia absurda, porque tenemos 10% entre voto secreto y no sabe, no responde. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una proyección si hay 10%? No tiene sentido. Ahora, por otro lado, si yo veo que la proyección de Arce Catacora es 38.4, también puedo incidir en la población que todavía no tiene decidido su voto porque decido por ganador. Y me parece que eso habrá que reclamarle pues a la Corte Electoral o a quien corresponda. Es ley eso. Vamos a pedirle justamente ahora a José Luis Gálvez la intención de voto en nuestro país. Atención Bolivia, estos son los resultados. Comenzamos a ver cuál es la intención de voto en todo el país. Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo tiene un 33.3%. Segundo lugar para Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 18.3%. Yanine Áñez de la Alianza Juntos tiene un 16.9%. Luis Fernando Camacho tiene el 7.1% de la intención de voto. Chi Hyun Chun del Frente para la Victoria, 3.8%. Feliciano Mamani tiene el 1.9%. Tuto Quiroga de Libre 21 tiene 1.7%. Candidato al ADN, 0%. Pero revisemos también qué porcentaje del electorado no ha manifestado aún apoyo a ninguno de los candidatos en carrera. No sabe, 8.1%. Blanco o ninguno, el 4.5%. Voto secreto, 2.8%. Finalmente, el voto nulo, el 1.7%. Los números muestran algunos cambios en el electorado entre la primera y esta segunda encuesta. Pero antes de hacer preguntas a nuestros invitados, veamos en cuadros comparativos qué es lo que pasó con los candidatos que tienen mayor intención de voto. ¿Cuál creció, cuál se estancó y cuál de ellos perdió apoyo durante este tiempo? Y comenzamos revisando precisamente lo que sucedió con Luis Arce Catacora, candidato del Movimiento al Socialismo. En esta primera encuesta que le presentábamos el pasado 16 de febrero, tenía un 31.6%. Hoy, en esta segunda encuesta, 15 de marzo, tiene un 33.3%. Ha subido su intención de voto. Continuamos revisando el desempeño de los candidatos. ¿Qué sucedió con Carlos Mesa? En la primera encuesta emitida el 16 de febrero tenía un 17.1%. En esta segunda encuesta, 18.3%. Sube la intención de voto. Continuamos revisando el desempeño de los candidatos en esta segunda encuesta. Es el turno de Yanine Áñez de la Alianza Juntos. En la primera encuesta, el pasado 16 de febrero, marcaba un 16.5% de apoyo. En esta segunda encuesta que le presentamos esta noche, tiene un 16.9%. Ha subido levemente. ¿Qué sucede con el desempeño del candidato Luis Fernando Camacho? Primera encuesta del 16 de febrero, 9.6% de la intención de voto. En esta segunda encuesta, hoy 15 de marzo, 7.1%. Ha bajado en la intención de voto a nivel nacional. A nuestros televidentes les informamos que a partir de este momento vamos a liberar todos los datos de la segunda encuesta de Unitel. Usted los podrá apreciar en la franja lateral izquierda de su pantalla y también en la franja inferior. Y tras conocer los datos de la segunda encuesta, escuchemos a continuación qué es lo que tienen que decirle al país nuestros panelistas. Comencemos con Carlos Valverde. Por favor, Carlos, ¿qué le dicen estos resultados de la segunda encuesta? Bueno, buenas noches. Para mí confirman lo que dije
al comenzar la elección. Va a haber 4 protagonistas y 4 participantes. Hoy día se redujeron muy rápidamente. Hay 3 protagonistas y los demás son rellenos, digamos, en la elección. Y creo que todavía van a caer más los que son rellenos. Y se va a sumar a los 3 protagonistas, no tengo duda. ¿Cuál es la opinión de Andrés Gómez? ¿Qué le dicen estos resultados? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches al país. Hemos visto que los 3 candidatos que han subido, Arce, 1 punto y algo más, también Mesa y también Áñez. El candidato que baja, al menos de esos 4, el único que ha bajado es Camacho. ¿Qué significa esto? Que si va esa tendencia, yo creo que el MAS se pone a 1 punto o 2 de ganar en primera vuelta. Si a eso vamos a agregar el hecho de que hay un 8% que no ha señalado, ha expresado todavía su voto, estamos hablando muy probablemente de ese 8%, casi un 3%, en mi criterio, un voto oculto en favor del MAS. ¿Por qué el voto oculto? Porque hay alguna gente que dice volver a votar por el MAS, no, ¿qué van a decir? Pero lo tienen en su corazón y es muy probable que vuelvan a votar por el MAS, lo que significaría que el movimiento al socialismo estaría a un paso de ganar en primera vuelta si sigue la tendencia de crecimiento. Continuamos con las primeras impresiones. Fernando Molina, ¿qué le dicen estos resultados? ¿Era lo que se esperaba luego de la primera encuesta y el tiempo que ha transcurrido? Yo pienso que de alguna manera repiten la anterior encuesta. Creo que las diferencias son muy leves como para sacar conclusiones muy contundentes, porque el margen de error es 2%, entonces puede ser que lo que estamos viendo más es una consolidación de ciertas tendencias. El MAS primero y un empate de los 2 contendores posibles. Creo que eso está bastante claro. Y Camacho reducido a Santa Cruz. Creo que esas tendencias se han confirmado en esta segunda ocasión y que las campañas no han logrado conmover, digamos, el primer resultado que ya comentamos hace algunas semanas atrás. ¿Qué opina Susana Seleme al respecto de estos números, estas cifras? Bueno, rescato que no hay mucha variación entre esta encuesta, los números de esta encuesta y la anterior. Buenas noches a todos. Pero sí debo decir una cosa, que entre octubre y noviembre del año pasado la sociedad boliviana logró sacar al tirano, como decía Luis Fernando Camacho. Y resulta que hoy, con estos números, 33.3% es exactamente 1/3 de la población votante. Quiere decir que aquí en Bolivia sigue todavía lo que yo llamo el post-evismo, porque ya no está, pero sí existe el masismo. Y seríamos muy tontos si no reconocemos esa realidad. Ahora, sí hay que interpelar a las fuerzas políticas democráticas que han bajado con relación a la encuesta anterior. Tenían mucha más votación, cerca de más del 55%. Y hoy esa votación, como la vamos a ver luego, se ha reducido bastante. Entonces hay que a ver, ¿cómo será posible que teniendo un adversario político, no voy a decir enemigo, para mí es, teniendo un adversario político que tiene 1/3 de votación, que como dice Andrés Vela, puede ganar en primera instancia después de que se limpie todo, las fuerzas democráticas sigan cada una por su cuenta sin darse la más mínima posición de pensar en el país? El país lo sacó a Evo Morales. Muchas circunstancias condujeron a eso. Gracias, Susana. ¿Por qué hoy estamos otra vez en la situación de volver a tener al masismo con Evo afuera, con Evo adentro, nuevamente gobernando el país? Gracias, Susana. Para ir avanzando, quería decir algo, Carlos, porque tenemos una pregunta también para usted. Lo que pasa es que no estamos mirando aquí que no hay campaña electoral. A mí me impresiona. Primero fue Tiquipaya para la presidenta, Tiquipaya, después el dengue, después el ministro de Defensa. Esa jugadita del ministro de Defensa le permitió que nadie se acuerda que existía Mesa, que existía Camacho, y ella comenzó a jugar con el MAS a ver quién tenía más fuerza y después terminan abrazándose. Y después de eso está con el coronavirus. Viejo, ¿cuándo vas a hacer campaña? ¿Cuándo vas a salir a pedirle al voto? ¿Cuándo le vas a decir a la gente, aquí estoy? Lo mismo Carlos Mesa. Carlos Mesa está en una posición de que hasta ahora le sirve estar como está. Pero si Carlos Mesa se baja 2 puntos y Yanine Áñez lo pasa, se va a ir porque no tiene interés en hacer política. Él está aquí para ser candidato a la presidencia y si es presidente, hasta lo último va a pelear. Pero si es tercero, se va a bajar porque no les interesa. Entonces, hay una inercia absoluta que lo tiene posicionado a Arce sin moverse absolutamente de nada. Justamente, Carlos, sí. Justamente. Pero está a casi 7 puntos de obtener una victoria en primera vuelta. Luis Arce, ¿cómo se explica esto?
¿Cómo que cómo se explica? Porque no hay nadie al otro lado. ¿Circunstancias que han impedido la campaña? ¿Cómo? ¿Circunstancias que han ido impidiendo? No, yo no creo que hayan impedido. Están muy cómodos haciendo lo que están haciendo. Yo creo que es su obligación salir a decirle a la gente, votá por mí porque tengo esto para darte. Es muy cómodo no hacer campaña y eso es lo que están haciendo todos, sin excepción. A excepción de, bueno, ni el propio MAS. La inercia lo lleva a donde está. Bien, continuamos. Andrés, permítame, Susana, ¿cómo se explica que esté a 7 puntos Luis Arce Catacora de ganar en primera vuelta? ¿Cómo se explica después de todo lo sucedido, decíamos? Los partidos, es muy posible, pueden hacer la mejor campaña del mundo, pero no tienen estrategia. ¿Qué significa estrategia? No han visto, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo era sacar al masismo del poder, entonces tendrían que haber visto los públicos que hay. ¿Qué tipo de públicos? ¿Cuál es el componente del electorado del MAS? ¿Cómo se va a acercar a ese electorado del área rural? Buscar a los candidatos adecuados. Tendría que haber hecho unos mensajes adecuados a ese mensaje, a esos públicos, a esa trascendencia. Pero no tienen estrategia. Por eso es que han hecho a la rápida, los candidatos han ratificado y se enfrentan a un partido que tiene 14 años de experiencia en la vida política práctica de ejercicio de poder. Susana, Carlos Mesa no le saca ni 2 puntos de ventaja a Yanine Áñez. Claro. Y ninguno de los dos ha crecido lo suficiente como para hacerle sombra, digámoslo así, a Luis Arce. ¿Qué opina al respecto? ¿Por qué se da? Estos datos pueden hablar de un empate técnico o de los errores propios de una encuesta que luego se aclaran. Pero es en comparación al candidato del MAS que le pregunto. ¿Cómo se explica eso? Es que ninguno ha crecido frente al candidato del MAS. El candidato del MAS está donde está porque existe lo que yo acabo de decir. Estamos en una época de transición donde el post-evismo es lo que está posicionado, pero no se ha hecho nada para derrotar al post-evismo o para por lo menos darle pelea al masismo, porque es eso, el post-evismo es el masismo. Carlos, parece que tiene una opinión distinta. Sí, no va a ser necesario que busquen unirse. En la tercera encuesta, esto va a encaminar y el voto útil va a cambiar absolutamente todo y lo vamos a ver en la tercera y luego la cuarta. No va a ser necesario, la gente no es tonta. La gente sabe que el que no tenga posibilidades lo van a dejar y probablemente comenzarán a bajarse. Pero yo te digo, no es necesario que se junten y que se unan porque no tienen nada en común. Seamos francos, el ser antimasista no te convierte en aliado. Es una tontera eso. Pero el público... ¿Usted no coincide? Sí, los electores los ven a Mesa, a Áñez y a Camacho como si fueran iguales. Pero Carlos. no son. Pero los ven iguales. No sé. Esa percepción es lo que predomina. Y al verlo iguales, por eso justamente en estos últimos días, ¿qué han hecho estos 3 candidatos? Intentar diferenciarse. ¿Y cómo han intentado diferenciarse? Peleándose, ¿no? Es decir, yo soy diferente al otro y justamente eso no favorece a ninguno de los candidatos, sino favorece al MAS. Fernando, ¿por qué se mantiene esta situación? Faltan menos de 2 meses para las elecciones generales y Luis Fernando Camacho perdió puntos de apoyo de preferencia electoral. ¿Qué opciones tiene a partir de ahora? Mira, creo que se mantiene la situación porque, por un lado, las campañas, como había dicho, no son suficientemente contundentes, lo que no quiere decir que no se hagan, porque se están haciendo, pero no llegan a penetrar. La campaña que ha propuesto, por ejemplo, Camacho, ha sido de rupturismo, de ser una especie de antipolítico. No sé si ustedes se han fijado, ¿no? Y así le va. Y no ha tenido resultados positivos. No sé exactamente por qué, sus estrategas tendrán que revisar si esa es la llave o no, ¿no es cierto? Porque en otros países sí, el antipolítico tiene muchas más chances que el viejo político, digamos. En el caso de Mesa, ha tratado de mostrarse centrista para tratar de atraer un público que, digamos, ha votado antes por el MAS, pero tampoco se ha movido. Y en el caso de Áñez, la visión de Áñez era un poco, esta es la opción que le puede ganar al MAS, ¿no? Que está en construcción, pero tampoco ha logrado nuevos resultados. Entonces, de alguna manera, las campañas tienen que reformularse y reajustarse, además en una nueva circunstancia que es la del coronavirus, que seguramente va a cambiar todo de lo que estamos hablando ahora. Bueno, el coronavirus, para aclarar, no está incluida todavía en esta segunda encuesta. Su efecto no se nota todavía porque estos datos fueron levantados entre el 5 y 11 de marzo. Pero vuelvo con Susana para analizar precisamente lo sucedido con Luis Fernando Camacho. Bueno, mire, yo creo que
partieron de un concepto equivocado. La lucha cívica no es lo mismo que la lucha política, son concepciones diferentes. Y ya se ha dicho aquí, lo primero que necesitaba esa fórmula era una estrategia de campaña, y eso es lo que no se ha visto, porque ha habido una traslación de lo que es la lucha cívica a la lucha política, y son dos cosas diferentes, empezando porque la lucha política, ¿qué es lo que persigue? El poder, la lucha política, la lucha cívica no percibe eso. No sé si lo tuvieron en cuenta o no lo tuvieron en cuenta, pero que hubiera bajado 2 puntos en un mes desde la primera encuesta es un dato fuerte. De todas maneras, son fotografías, así como fue la primera, esta también. Habrá que ver cómo reacciona la sociedad boliviana frente a la emergencia del coronavirus.